Bien, buenos días o buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema 2, en particular la lección 1, inicio de la vida, y en particular los aspectos jurídicos del aborto. Difícilmente vamos a encontrar una materia que provoque más controversia y más debate en sus aspectos éticos y jurídicos. Vamos a centrarnos de todos modos en los aspectos jurídicos y conforme a la metodología habitual nos vamos a centrar en los textos legales que regulan esta cuestión. Solemos de cualquier forma enfrentarnos a un debate entre aborto sí o aborto no. Digamos que se pone de manifiesto cada vez que se produce alguna modificación normativa referente al Código Penal o al tipo penal del aborto. Personalmente entiendo que es un debate falso que no se plantea en los términos exactos. El debate actualmente que vivimos en el ámbito jurídico no es de aborto sí o no, sino si el aborto ha de ser perseguido penalmente o no ha de ser perseguido penalmente en determinados supuestos. No olvidemos que aparte del derecho penal, el ordenamiento jurídico cuenta con otros medios y otros órdenes jurisdiccionales para regular las conductas y la realidad social. No es el derecho penal el único procedimiento o la única vía para regular el aborto. El aborto como realidad social también se puede afrontar o prever en términos preventivos, educacionales, prestacionales, en cualquier otro procedimiento o con cualquier otro régimen normativo que puedan ustedes pensar. No obstante, es las modificaciones penales las que producen el debate. Para ver cómo ha sido el tratamiento penal del aborto tenemos que hacer un poco de historia y remontarnos al Código Penal de 1973. El Código Penal actual es del año 1995 y ha sido modificado recientemente. Fijándonos en el tipo penal del delito de aborto, nos encontramos con el artículo 145. El que produzca el aborto de una mujer con su consentimiento fuera de los casos permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicio de toda índole en clínicas, establecimientos, consultorios ginecológicos públicos o privados por tiempo de 1 a 6 años. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause fuera de los casos permitidos por la ley será castigada con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Es decir, la mujer que consintiere que se realizare el aborto tenía una pena de prisión de 6 meses a 1 año. No obstante, los tribunales venían graduando esta responsabilidad, estableciendo o considerando el llamado estado de necesidad. El estado de necesidad se preveía en el artículo 20 del Código Penal. Aquí tienen ustedes su regulación. El que en estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurra los siguientes requisitos. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Y tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. Existen sentencias que, considerando la situación de la mujer que decide abortar, ponderan los determinados bienes jurídicos que concurrían en el supuesto para atenuar o incluso suprimir, entender que no existía responsabilidad criminal. No obstante, en el año 85 se pone en marcha una iniciativa legislativa por el entonces gobierno socialista
para despenalizar determinados supuestos de aborto. Se introduce entonces en el Código Civil el artículo 417 bis, muy conocido y que despertó una enorme controversia. Lo que venía a indicar, aquí lo tienen, el aborto no será punible si se practica por un médico con el consentimiento de la mujer cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Primero, que sea necesario para evitar un grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. Segundo, que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las 12 primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiera sido denunciado. Y tercero, que sea probable que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación y que el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido por dos médicos especializados distintos del que intervenga a la embarazada. Se estableció aquí un sistema llamado de indicaciones, es decir, determinados supuestos en el cual el aborto no era punible, es decir, realizado por la mujer no tenía pena alguna. Contra esa ley orgánica se interpuso un recurso de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dictó la célebre sentencia 53/1985, que deben ustedes conocer, están entre los materiales que se ha facilitado. Vamos a extraer algunos párrafos de esa sentencia para definir cuál es la doctrina constitucional al respecto. Esta es la única doctrina que conocemos del Tribunal Constitucional referido al aborto, puesto que posteriormente se ha realizado una modificación normativa que veremos más adelante, pero el Tribunal Constitucional a fecha de hoy, 27 de julio, no se ha pronunciado aún. En su fundamento jurídico dice que se trata de un caso límite en el ámbito del derecho. En primer lugar, porque el vínculo natural del nasciturus con la madre fundamenta una relación de especial naturaleza de la que no hay paralelo en ningún otro comportamiento social, y en segundo término, por tratarse de un tema en cuya consideración inciden con más profundidad que en ningún otro ideas, creencias y convicciones morales, culturales y sociales. Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución española, es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional, la vida humana, y constituye el derecho fundamental, esencial y troncal en cuanto es supuesto ontológico, sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el artículo 10 como germen o núcleo de unos derechos que le son inherentes. Según la propia sentencia indica, la vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana y que termina en la muerte. La gestación ha generado un tertium existencial distinto de la mujer, distinto de la madre, aunque alojado en el seno de ésta. Y dentro de los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital y partiendo del supuesto de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, tiene particular relevancia el nacimiento. Ha de concluirse, decía el tribunal, que la vida del nasciturus, no lo hemos indicado, nasciturus paradójicamente quiere decir aquí el que va a nacer, el feto, en cuanto éste encarna un valor fundamental, la vida humana, garantizado en el artículo 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional. El artículo 15, ya saben, viene a indicar que todos tienen derecho a la vida sin que puedan ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. El término todos despertaba, digamos, la controversia. ¿Se encuentra dentro del término todos también el nasciturus o en otros términos? ¿Es el nasciturus
titular del derecho a la vida? Esta es realmente la cuestión nuclear, puesto que si el nasciturus es titular del derecho a la vida en el sentido del artículo 15 de la Constitución, estaría prohibida cualquier actuación dirigida a su supresión o a su eliminación, o cualquier trato inhumano o degradante. Decía el Tribunal Constitucional: el sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15, aunque no permite afirmar que sea titular del derecho fundamental. Y esta, digamos, es la expresión fundamental. Está protegido por el artículo 15, pero no es un titular del derecho fundamental a la vida. En definitiva, dice el Constitucional, los argumentos aducidos por los recurrentes no pueden estimarse para fundamentar la tesis de que al nasciturus le corresponda también la titularidad del derecho a la vida, pero en todo caso, y ello es lo decisivo para la cuestión objeto del presente recurso, debemos afirmar que la vida del nasciturus, de acuerdo con lo argumentado en los fundamentos jurídicos anteriores de esta sentencia, es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15. Luego, y concluyendo, el nasciturus no es titular del derecho a la vida, pero la vida del nasciturus es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 de la Constitución. Esta protección, dice el Constitucional, dispensa al nasciturus una doble protección por el Estado, con dos obligaciones. Primero, la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y segundo, la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma, y que, dado el carácter fundamental de la vida, incluya también como última garantía las normas penales. Ahora bien, ello no significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto, pues como sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos, en determinados supuestos puede y aún debe estar sujeta a limitaciones, como veremos posteriormente. La cuestión que se suscita es, pues, la de examinar si el legislador puede excluir en determinados supuestos la vida del nasciturus de la protección penal. ¿Es constitucional, se pregunta el tribunal, que el legislador deje impune determinados supuestos de aborto? Hemos de considerar si le está constitucionalmente permitido al legislador utilizar una técnica diferente mediante la cual excluya la punibilidad en forma específica para ciertos delitos. La respuesta a esta cuestión ha de ser afirmativa. Por una parte, indica el legislador puede tomar en consideración situaciones características de conflicto que afectan de una manera específica a un ámbito determinado de provisiones penales. Tal es el caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer, en una situación que no tiene parangón con otra alguna, dada la especial relación del feto respecto de la madre, así como la confluencia de bienes y derechos constitucionales en juego. Viene a indicar el Tribunal Constitucional que, como todos los derechos, no tienen carácter absoluto y pueden ceder cuando colisionan con otros derechos también de enorme índole constitucional. Y además viene a indicar el Tribunal Constitucional que hay supuestos en el que no es exigible una conducta diferente. Esto es lo que indica en el presente párrafo. Por otra parte, el legislador, que ha de tener siempre presente la razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento, puede también renunciar a la sanción penal de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable, sin perjuicio de que en su caso siga subsistiendo el deber de protección del Estado del bien jurídico en otros ámbitos. A partir de ese momento, el Constitucional pasa a analizar los supuestos que el artículo 489 bis establecía. Referente al número 1, dice: el número 1 contiene en realidad dos indicaciones que es necesario distinguir: el grave peligro para la vida de la embarazada y el grave peligro para su salud.
En cuanto a la primera, se plantea el conflicto entre el derecho a la vida de la madre y la protección de la vida del nasciturus. En este supuesto es de observar que si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida, lo que descartan también los recurrentes, aunque lo fundamenten de otra manera. Por consiguiente, resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre. En cuanto a la segunda, es preciso señalar que el supuesto de grave peligro para la salud de la embarazada afecta seriamente a su derecho a la vida y la integridad física. Por ello, la prevalencia de la salud de la madre tampoco resulta inconstitucional, máxime teniendo en cuenta que la exigencia del sacrificio importante y duradero de su salud, bajo la combinación de una sanción penal, puede estimarse inadecuada. En una palabra, entiende el Constitucional que este primer supuesto es constitucional. El segundo supuesto, en el embarazo sea consecuencia de un delito de violación, se pronuncia a continuación. Basta considerar que la gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto no solo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible. El punto tercero, probable existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto, se resuelve en el siguiente párrafo. El fundamento de este supuesto, que incluye verdaderos casos límites, se encuentra en la consideración de que el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia. La afirmación anterior tiene en cuenta la situación excepcional en que se encuentran los padres, especialmente la madre, agravada en muchos casos por la insuficiencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyen de modo significativo a paliar en el aspecto asistencial la situación y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de angustiar a los padres acerca de la suerte del afectado por la grave tara en el caso de que les sobreviva. Luego, el Tribunal Constitucional entiende que estos supuestos se ajustan a la Constitución cuando realiza la ponderación de los bienes jurídicos que se encuentran en colisión. No obstante, se pregunta si están garantizados suficientemente el resultado de la ponderación de los bienes y derechos. Indica, por tanto, lo siguiente. Por ello, una vez establecida la constitucionalidad de tales supuestos, es necesario examinar si la regulación contenida en el artículo 417 bis del Código Penal, en la redacción dada por el proyecto, garantiza suficientemente el resultado de la ponderación, de forma tal que la desprotección del nasciturus no se produzca fuera de las situaciones previstas, ni se desprotejan los derechos a la vida y la integridad física de la mujer. Por lo que se refiere al primero, el llamado aborto terapéutico, grave riesgo para la vida o la salud de la madre, indica por lo que se refiere a este supuesto, este tribunal estima que la requerida intervención de un médico para practicar la interrupción del embarazo, sin que se prevea dictamen médico alguno, resulta insuficiente. La protección del nasciturus exige, en primer lugar, que de forma análoga a lo previsto en el caso del aborto eugenésico, la comprobación de la existencia del supuesto de hecho se realice con carácter general por un médico de la especialidad correspondiente, que dictamine sobre las circunstancias que concurren en dicho texto. Por ello, el legislador debería prever que la comprobación del supuesto de hecho en los casos del aborto terapéutico y eugenésico, así como la realización del aborto, se lleva a cabo en centros sanitarios públicos o privados autorizados al efecto, o adoptar cualquier otra solución que estime oportuna dentro de